Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo en la parte teórica. Vamos ahora a pasar a las preguntas, las cuales les repito, como cada semana, ustedes previamente han debido de haber revisado y haber sacado sus claves. Aquellos que van para el área de letras o ingenierías, a los que les pueden venir 4 o 5 preguntas de biología, con que hagan de las 15, que 8 estén bien, están perfectos. Los que van obviamente a ciencias básicas, ciencias de la vida, y los que son ingenierías afines con biología, ¿no? Los que les vienen 7 preguntas, recuerden que de las 15, 15 tienen que estar bien. ¿Sí, chicos? Recuerden ello. Sus claves, compararlas con las que yo les explico, eso realmente es lo más importante. En la pregunta número 1, chicos, les dicen, desde tiempos muy antiguos hubo investigadores que marcaron importantes hitos contribuyendo en el conocimiento de la biología. Uno de ellos es Aristóteles, quien propone la teoría de la evolución de los caracteres adquiridos. No, ¿verdad? Este es el famoso Lamarck. La letra B, Galeno, quien descubrió que por las arterias no corría aire sino sangre. Hooke, quien observó glóbulos rojos, espermatozoides y bacterias en la saliva. Ian Wilmot, quien publica el primer borrador del genoma humano. No, ¿verdad, chicos? A ver, de acuerdo a la pregunta, desde tiempos muy antiguos, o sea que ya descartamos la D, que te habla de genoma humano. Hubo investigadores que marcaron importantes hitos contribuyendo en el conocimiento de la biología, desde la época muy antigua. ¿Quién es uno de ellos, chicos? Aristóteles, bueno, te habla de la teoría de la evolución, sí, pero recuerden que él es la teoría de la abiogénesis, ¿no? El soplo de vida y que la materia viviente se origina, ¿no? Prácticamente de la nada, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver todavía en el capítulo 11. Caracteres adquiridos se deben de recordar a Lamarck, ¿no? Las jirafas de Lamarck. Así que la A no es. Galeno, sí, definitivamente este fue un descubrimiento muy importante para épocas muy antiguas, ¿no? La clave obviamente sería la B. Ah, y por favor no vayan a olvidar, ¿no? Lo que hace Hooke, quien observó, realmente lo que él hizo es observar pequeñas cavidades a las que llaman las celdas, ¿no? Las famosas células. En la pregunta número 2, la membrana plasmática está conformada por las proteínas integrales y periféricas, dispuestas a manera de mosaico. Los glucolípidos, las glucoproteínas, los fosfolípidos y el colesterol que contribuyen a una heterogeneidad química. Con respecto a las funciones de estos componentes, marque la alternativa correcta. De acuerdo a esto, las proteínas periféricas funcionan como poros hidrofílicos. Las periféricas no, ¿sí o no? Porque simplemente están superficiales hacia afuera. Este es incorrecto. Los fosfolípidos proporcionan fluidez de la membrana. Claro, porque los fosfolípidos son como piecitas nada más uno junto al otro. Los glucolípidos son transportadores de moléculas hidrofílicas. No, esos son obviamente las proteínas transmembranales. Y las proteínas integrales funcionan como receptores. Como receptores no, son las periféricas, ¿verdad? La clave sería la B. En la pregunta número 3, ¿existen proteínas transportadoras acopladas en la membrana de las células epiteliales encargadas de la absorción a nivel del intestino delgado y la reabsorción a través del túbulo contorneado proximal de los nutrientes, permitiendo el ingreso de sodio a favor del gradiente electroquímico entre el exterior y el interior de la célula y para transportar la glucosa en contra de la gradiente a este nivel? Con respecto al texto, determine verdadero o falso. Empecemos. La glucosa ingresa a la célula por transporte pasivo y sodio por transporte activo. Eso es, recordemos que el sodio, de acuerdo al texto, es por transporte pasivo porque va a favor de la gradiente electroquímica, ¿no? Es lo que nos está diciendo. El ingreso del sodio es a favor de la gradiente electroquímica. Recuerden, no siempre vamos a pensar en bomba de sodio-potasio. Por esto es falso. En este caso te están diciendo que la glucosa entra en contra de la gradiente a este nivel. Usualmente,
Cuando la glucosa ingresa a la célula, ingresa por difusión facilitada. Usualmente, eso es lo común. Pero recuerden analizar bien el caso. Aquí no estamos hablando de que ingresa a una célula o de manera general. Estamos hablando de las células epiteliales encargadas de la absorción en el intestino. Quiere decir que no son células que van a utilizar la glucosa como alimento, sino más bien hacia un sistema de transporte, ¿no? Hacia nuestro sistema circulatorio. Así que tengamos ese panorama en cuenta. A través del transportador acoplado NAGLU, el sodio ingresa por transporte pasivo. Claro, en este caso sí sería correcto. ¿La bomba de sodio-potasio sigue las leyes de la difusión? No, ¿verdad? Falso, porque obviamente la bomba de sodio-potasio sí utiliza desgaste de energía, ATP. El transporte de sodio mencionado en el texto es diferente cuando usa la bomba de sodio-potasio. Exacto, esto sí es correcto. La clave, por lo tanto, chicos, sería la A. En la pregunta número 4, el citoesqueleto está formado por fibras que se ramifican en el citosol. Estas proveen soporte interno a la célula y están conformados por microfilamentos, filamentos intermedios y los microtúbulos. ¿Los recuerdan? Microfilamentos de actina, filamentos intermedios de queratina y los microtúbulos de tubulina. Elija la alternativa que relacione ambas columnas. A ver, microfilamentos intermedios y microtúbulos. En células epiteliales la queratina y en células musculares la desmina. ¿Eso quién sería, chicos? ¿Quién se encargaría de ello? Forman parte de centriolos, cilios y flagelos. Poseen actina y son responsables de la ciclosis. A ver, ¿quiénes poseen actina? Los microfilamentos, ¿verdad? ¿Quiénes poseen queratina? ¿Quiénes poseen queratina? Los intermedios. Y obviamente los microtúbulos se encargan de formar centriolos, cilios y flagelos. ¿Listo? La clave sería entonces la C. En la pregunta número 5, la actina es una proteína fibrosa, contráctil, cuya función principal es la movilidad de la célula y responsable de la forma estructural del uso acromático. No, eso es la tubulina, los microtúbulos. Desplazamiento de protozoarios ciliados, acabamos de ver hace un instante los cilios, ¿no? Esto tampoco es. Movimiento de los espermatozoides, recuerden que el espermatozoide tiene flagelo, ¿no? Y el movimiento del flagelo también ya lo acabamos de ver, junto con los cilios. Por lo tanto, ninguna de las tres anteriores es. Del movimiento meboideo, eso sí, recuerdan, la actina te dicen que es fibrosa, contráctil, cuya función principal es la movilidad. Si ya les dijeron eso, chicos, pues obviamente va a ser a nivel del movimiento ameboideo, ¿sí? La famosa ameba cuando saca sus pseudópodos, ¿lo recuerdan? La célula posee estructuras y sistemas de membranas en el citosol que le permiten realizar determinadas funciones fisiológicas, como por ejemplo la síntesis de proteínas. Indique en cuál de ellas se realiza dicha función, chicos, facilito. En los famosos polisomas, ¿verdad? Los dictiosomas son del aparato de Golgi, cloroplastos para la fotosíntesis, retículo endoplasmático liso para síntesis de lípidos, ¿verdad? Detoxificación y la glucogenólisis. La clave sería la C. Los polisomas, que es el conjunto de ribosomas, ¿no? Cuando los ribosomas están en filita para la traducción proteica. En la pregunta número 7, existen órganos como el hígado, cerebro y músculo, ¿no? Entre otros, que para realizar sus funciones eficientemente requieren un aporte energético significante. Se puede deducir que en estos órganos existe una abundancia de... ¿Para qué, chicos? Aporte energético significante. ¿Quién lo da? De las 4 alternativas que tenemos, obviamente, de eso se encarga la famosísima mitocondria. ¿Recuerdan? Producción de energía y respiración celular a la vez. En la pregunta número 8, determina el valor de verdad o falsedad de los enunciados con respecto a sus estructuras que poseen las siguientes organelas.
La mitocondria tiene doble membrana y la interna se denomina las crestas. Bueno, sí, la interna forma las crestas, ¿verdad? Esto sería correcto si lo analizamos de esa manera. A ver, analicemos las claves, porque recuerden que a la hora del examen lo que importa es sacar la clave. A ver, esto tiene primero verdadero, verdadero, falso, verdadero. O sea que es muy probable que haya habido de repente una mala redacción o un error en la redacción, ¿no? Por eso es que no se entiende de la manera más concreta. Los cloroplastos poseen clorofila y los ribosomas en la membrana tilacoidal. Los cloroplastos poseen clorofila y ribosomas en la membrana tilacoidal. Falso, ¿no? Claro. O sea, el cloroplasto tiene ribosomas en su interior, pero a nivel del estroma, no en la membrana tilacoidal. En la membrana tilacoidal están los fotosistemas, ¿no? Plastoquinona, plastocianina, o sea, parte de la membrana, pero los ribosomas no. Falso. La membrana que delimita a la vacuola se denomina tonoplasto. Correcto, muy bien, eso sí. En la membrana externa del núcleo se realiza síntesis de proteínas. En la parte externa del núcleo. En la membrana externa del núcleo. A ver, recordemos que aquí está la célula, ¿verdad? Y el núcleo, que tiene doble membrana, de aquí prácticamente es donde parte el retículo endoplasmático rugoso. Por acá están los poros, ¿verdad? Los ribosomas, recuerden que se ensamblan, salen y se pegan hacia el retículo endoplasmático rugoso. Le van a dar forma. Por lo tanto, esto podría ser correcto, sí, ¿verdad? Podría interpretarse como correcto, o sea, no es que van a estar totalmente pegados en toda la parte externa. Se pueden adherir al momento de salir. A ver, si fuese falso, ¿hubiera clave verdadero, falso? No, sí o no. Por lo tanto, sí es correcto. Recuerden, chicos, que a la hora de ustedes analizar una pregunta, tienen que ponerse en todos los supuestos. Esto ya no es colegio. A nivel preuniversitario, tu análisis es muy, pero muy importante, ¿sí? La toma de decisiones, sí. Y de esto me van a entender aquellos que ya han dado antes exámenes de admisión. Si ustedes antes ya han dado examen de admisión, deben saber que cuando tú estás resolviendo el examen y te vienen así preguntas para razonar, analizar, marcar verdadero o falso, tipo DECO, en donde ustedes tienen que extrapolar, donde tienen que hacer un poco más de análisis, un poco más de esfuerzo intelectual, es ahí en donde la clave te puede confundir. Es más, usualmente en los exámenes es como que uno tiene que intentar adivinar lo que el profesor que formuló la pregunta no hizo, y hay que ponernos en todos los supuestos. Si hubiesen las dos claves de verdadero, falso, ya, igual la última premisa sería correcta, porque si tú te pones a analizarlo, claro, te dice, en la membrana externa del núcleo se realiza síntesis proteica. Sí, si la premisa te dijera que solo en la membrana externa se realiza la síntesis proteica, eso sí sería falso. Pero esta premisa es como que un parte de un todo. Por eso es correcto. Muy bien, chicos. La clave entonces sería la A. En la pregunta número 9 nos dicen, el esquema representa una organela. Indique qué estructuras son las que faltan nominar en orden ascendente. A ver, la número 1, 2, 3, 4. ¿Qué nos dicen por aquí? La número 1, chicos, ¿qué está señalando? Obviamente a los ribosomas, ¿verdad? Está señalando a los ribosomas. Esto en conjunto es el polisoma o polirribosomas. Número 2, ¿qué nos está señalando la 2? Ajá, eso es, obviamente, el ADN, ¿no? El ADN. En la número 3, si esto se llama grana, chicos, ¿cómo se llama esto? No, esperen, ¿qué están señalando ahí? ¿La parte interna o la parte del vacío? En teoría, el vacío en la figura, ¿no? Entonces nos están señalando el estroma. Y la número 4
El grana está encima de un soporte. ¿Y cuál es el nombre de este soporte? Sería la membrana interna tilacoidal, ¿no? Esta es la externa y esta es la membrana interna. La clave, por lo tanto, sería la A. En la pregunta número 10 nos dice, los osteoclastos son células multinucleadas encargadas de la resorción ósea, de los huesos. ¿Se acuerdan? Osteoclasto. Es decir, de la desmineralización y degradación de la matriz calcárea del hueso. Claro, el que se encarga de la resorción del hueso, ¿no? Cuando ha perdido sus cualidades de resistencia y de elasticidad y se torna en un hueso de mala calidad. En este proceso intervienen los o las, a ver chicos, ¿quiénes se encargarían de la degradación del hueso? Cloroplastos, no, pues nada que ver. Mitocondrias, esto es para la energía. Lisosomas o peroxisomas. ¿Quiénes se encargan de degradar? El peroxisoma es muy específico, ¿no? A nivel de peróxidos, pero el lisosoma se encarga de la degradación de manera general. Puede ser también para alimentarse, fagocitosis, etc. Pero principalmente degradar de manera general. Por lo tanto, la clave sería la C. En la pregunta número 11 nos dicen, elija una alternativa que relacione la organela o sistema de membranas con la función que cumple. En la número 1 almacena agua y regula la presión osmótica. ¿Quién se encarga de eso, chicos? Obviamente, la vacuola, ¿verdad? 1B. Realiza fotofosforilación. ¿Eso dónde ocurre, chicos? En el famoso cloroplasto. Y detoxificación, glucogenólisis, obviamente, el liso. La clave, por lo tanto, sería la B. En la pregunta número 12, elija el enunciado correcto con respecto a los componentes de la célula eucariota. En el retículo endoplasmático rugoso se forman los fosfolípidos. En el retículo endoplasmático rugoso, ¿fosfolípidos, chicos? No, ¿verdad? Los peroxisomas contienen enzimas oxidasas y catalasas. Eso sí es correcto. En la C, los cromoplastos poseen pigmentos y la membrana que los rodea es tonoplasto. Tonoplasto, incorrecto. Vacuola. La cromatina del núcleo recibe el nombre de cariolinfa. Incorrecto, esta es la parte líquida, la parte interna líquida del núcleo. La clave sería la B. En la pregunta número 13, una de las funciones del núcleo es la replicación del DNA. En este proceso intervienen varias enzimas que completan el proceso de sintetizar las nuevas cadenas, una continua y otra sintetizada por fragmentos denominada retrasada. La proteína desenrollante que rompe los puentes de hidrógeno establecidos en las bases nitrogenadas se denomina, a ver chicos, recuerden que habíamos hablado ya del ADN, ¿verdad? Los puentes de hidrógeno, ¿no? A, T, C, G. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Hay una enzima que se encarga de cortar puentes de hidrógeno, o sea, para romper por completo las famosas hélices. Porque recuerden que si nosotros viéramos el ADN realmente se ve así. Y por aquí va viniendo la enzimita, ¿sí? La que se encarga justamente de cortar esos puentes que le dan la forma de hélice. ¿Cómo se llama esta enzima? Facilito, ¿verdad? La gran helicasa, la que corta hélices. Recuerden que la primasa se encarga de dirigir, la topoisomerasa de ablandar las hélices, y la DNA polimerasa es la que se encarga de sintetizar el ADN en realidad, sino producir ADN, lo duplica. Ella es quien se encarga de ponerle adenina, timina, citosina, guanina una vez que el ADN está abierto. En la pregunta número 14, de acuerdo a la siguiente secuencia, ¿cuántos aminoácidos tendrá la proteína traducida y cuál es el triplete sin sentido? Muy bien, vamos a ubicarlo.
Recordemos que inicia, ¿dónde, chicos? De 5' a 3', ¿verdad? Y miren, hay un auge. ¿Quién es? Metionina, ¿verdad? Vamos a ubicarlo, a ver. Triplete, UUA, AAG, CCC, AAC, GGA, AAU, UUC, CCA, AAC, GGU, UCC y un UAG, el WAG. ¿Recuerdan los codones stop? WAG, UGA y UAA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pero ¿cuántos aminoácidos tendrá la proteína traducida? Encontramos un total de 15 codones, de los cuales, ¿cuántos aminoácidos vamos a obtener? El último, recuerden que no nos da aminoácidos. Sí, el último, los codones stop no son traducibles, es un codón sin sentido, conocido también como codón stop. Por lo tanto, tenemos 14 aminoácidos y el codón stop en este caso es el UAG. La clave, la C. Ya, chicos, la pregunta número 15 le falta la secuencia, ¿no? del ARN como tal. ¿Sí? Así que por ello simplemente la dejamos. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que este tema haya quedado completamente claro y que todas sus claves hayan estado correctas. Cualquier duda o consulta ya lo saben que lo pueden hacer en línea, ¿sí? Nos vamos a estar comunicando. La siguiente semana tenemos el capítulo número 4 y recuerden que hasta ahí viene el examen, chicos. Estas 3 primeras semanas deben estar bien comprendidas y ya totalmente procesadas en su cerebro. No les debe de faltar nada. Hablo de aquellos a los que van para el área de ciencias básicas, ciencias de la salud. Recuerden que hay datos, digamos que más superficiales, que esos son para los que van para el área de letras, para el área de ingenierías. Es muy importante reconocer eso porque obviamente si les vienen solo 4 o 5 preguntas de biología, hay otros cursos a los que les tienen que poner mucho más punche. Pero recuerden, para todos los cursos hay que saber leer bien. Así que no dejen, por favor, de escuchar, analizar su clase de razonamiento verbal. Cuídense, chicos. Nos vemos la siguiente semana.